El Expósito, por Heinrich von Kleist. Antonio Piacchi, un rico mercader establecido en Roma, a menudo estaba obligado a realizar grandes viajes a causa de su negocio. Solía en estos casos dejar a su joven esposa, Elvira, bajo la protección de unos familiares. En uno de estos viajes a Ragusa, llevó consigo a su hijo Paolo, muchacho de 11 años, nacido de su primera mujer. Sucedió que precisamente por entonces se había declarado la peste, enfermedad que tenía aterrorizada a la ciudad y a toda la comarca. Piaki, que había tenido noticia de esto antes de emprender el viaje, permaneció en las inmediaciones de la ciudad con el fin de enterarse de la gravedad de la cosa. Como oyese que el mal se agravaba a medida que pasaban los días y que se iban a cerrar las puertas de la ciudad, predominó la preocupación por su hijo sobre sus intereses comerciales. Tomó los caballos y emprendió el regreso. Apenas salido de la ciudad, vio que un muchacho junto a su coche que parecía huido le tendía las manos suplicante con gran agitación. Piaki se detuvo y al preguntarle qué deseaba, contestó el muchacho con inocencia, que estaba apestado, que los esbirros le perseguían para llevarle al hospital donde su madre y su padre habían fallecido. Le pedía por todos los santos que le llevase consigo, pues no quería retornar a la ciudad. Al decir esto, le cogió las manos, las apretó y se las besó llorando. El primer impulso de Piaki, motivado por el temor, fue desprenderse del muchacho. Pero como en aquel preciso instante el muchacho palideciese y cayera desvanecido al suelo, el buen hombre sintió compasión. Descendió del coche con su hijo, cogió al muchacho y le subió consigo, aunque no supiese en absoluto qué hacer con él. A la primera parada, trató de informarse preguntando a los posaderos del medio de librarse del muchacho, pero antes de que tuviera tiempo de hacer nada fue detenido por orden de la policía, a la que había llegado el rumor de lo sucedido, y tanto él, su hijo, como Nicolo, pues así se llamaba el muchacho enfermo, fueron llevados a Ragusa bajo estrecha vigilancia. Todas las protestas por parte del Piaqui acerca de la crueldad de estas medidas fueron vanas. Apenas llegaron a Ragusa, los tres, bajo la vigilancia de un esbirro, fueron conducidos al hospital donde Piaqui permaneció sano. Nicolo, el muchacho, se recuperó de la enfermedad, y en cambio su hijo, el pequeño Paolo, que había sido contagiado, murió en el espacio de 3 días. Las puertas volvieron a abrirse, y Piaqui, después de haber enterrado a su hijo, recibió el permiso de la policía para emprender el viaje. Muy conmovido subió al coche y a la vista del asiento vacío junto al suyo, tuvo que enjugarse las lágrimas con el pañuelo. Casi al tiempo, Nicolo, con su gorro en la mano, salió del coche para desearle buen viaje. Piaki se inclinó sobre la ventanilla y con voz entrecortada por los sollozos le preguntó si quería viajar con él. El muchacho apenas escuchó su proposición, asintió y dijo, «Oh, sí, de muy buena gana». Y como le preguntasen al director del hospital si el muchacho podía salir, éste sonriendo repuso que era hijo de Dios y nadie le echaría de menos, por lo cual Piaki con presteza le hizo subir al coche y haciéndole sentar en el sitio de su hijo, le llevó consigo a Roma. Durante el trayecto antes de llegar a las puertas de la ciudad, el mercader contempló al muchacho. Era de una extraña belleza, un poco rígida. Negras guedejas le caían por la frente, dando sombra al rostro. Serio e inteligente, cuyos rasgos permanecían inmutables. El hombre le hizo varias preguntas a las que el chico contestó brevemente. Callado y retraído, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, permanecía en su rincón observando pensativo con mirada tímida los accidentes del camino que el coche iba dejando atrás. De vez en cuando, con suave y callado movimiento, sacaba de su bolsillo un puñado de nueces, y mientras Piaki se limpiaba las lágrimas de los ojos, él las iba partiendo con los dientes. Al llegar a Roma, después de un corto relato de lo sucedido, se lo presentó a Elvira, su joven y excelente esposa, que al recuerdo del pequeño Paulo, a quien tanto había querido, lloró de todo corazón, aunque casi al instante abrazó a Nicolo, que permanecía quieto y tieso. Le ofreció el lecho de Paulo y le regaló los mismos vestidos de aquel. Piaki le envió a la escuela, donde aprendió a escribir, a leer y algunas cuentas, y como tomase gran cariño al joven, lo que es muy comprensible, terminó adoptándolo con el consentimiento de la buenísima Elvira, que no tenía ya ninguna esperanza de tener hijos de su esposo. Poco después despidió al encargado del que estaba descontento por muchos motivos, y en su lugar colocó a Nicolo. Tuvo la satisfacción de ver cómo el muchacho se desenvolvía con gran actividad y provecho entre los numerosos y enrevesados negocios que regía. Solo tenía el padre que reprocharle, pues era enemigo jurado de toda beatería, el trato con los monjes del monasterio de Carmelitas, que demostraban gran predilección al joven a causa de la cuantiosa fortuna que recibiría como herencia del viejo,
y solo por parte de su madre una precoz inclinación hacia el sexo femenino, ya que a la edad de 15 años, con ocasión de una visita a los monjes, fue víctima de la seducción de una tal Xaviera Tartini, amiga del obispo, y aunque bajo severa prohibición del padre había roto los lazos, tenía Elvira muchos motivos para creer que no era total el alejamiento del campo tan peligroso. Cuando Nicolo a los 20 años se casó con Constanza Parquet, una joven y encantadora genovesa, sobrina de Elvira, que se había educado en Roma bajo su protección, les pareció haber cegado la fuente del mal. Ambos padres, de acuerdo, decidieron darle una muestra de su cariño, cediéndole parte de la bella y amplia mansión que habitaban. Finalmente, cuando Piaki alcanzó los 60 años, hizo lo último y lo mejor que podía hacer por él. Le dejó legalmente, a excepción de un pequeño capital que reservó para sí, toda su fortuna que soportaba su negocio, y se retiró a vivir tranquilo y en paz con su fiel y buenísima Elvira, que nada deseaba ya en el mundo. Elvira tenía una callada veta de tristeza en su ánimo, resto de un triste suceso de su niñez. Filippo Parquet, su padre, un pudiente tintorero de Génova, habitaba una casa que, conforme exigía el oficio por la parte de atrás, apoyaba sus piedras de sillería sobre la orilla del mar y tenía en su fachada grandes balcones donde colgaban las telas teñidas de muchos metros de longitud. Una desgraciada noche, el fuego prendió en la casa y como si ésta estuviese hecha de pez y de azufre, todas las habitaciones fueron atacadas. Obligada a huir, aterrorizada por las llamas, la joven Elvira, a la sazón de 13 años, al descender por las escaleras, se encontró, sin saber cómo, en uno de estos balcones. La pobre niña, vacilante entre el cielo y la tierra, no sabía cómo salvarse. Detrás de sí tenía la fachada ardiendo, cuyas brasas atizadas por el viento hacían presa del balcón, y ante ella el inmenso desierto y espantoso mar. Ya se encomendaba a todos los santos y entre dos males había decidido escoger el menor, resuelta a arrojarse a las olas cuando un joven genovés de estirpe patricia apareció en el umbral y lanzando su capa por el balcón la cubrió con ella y con valor y habilidad se deslizó hacia el agua, agarrándose a una tela húmeda colgante. Las góndolas que estaban en el puerto les recogieron y con gran júbilo del pueblo les llevaron a la orilla. Allí se vio que el joven héroe había recibido una gran herida a causa de una piedra desprendida de la cornisa de la casa que le hizo perder el sentido y desplomarse. Su padre, el marqués, a cuyo palacio fue llevado, hizo llamar a numerosos médicos de todas partes de Italia para lograr el restablecimiento del hijo, los cuales le hicieron varias veces la trepanación y le quitaron varios huesos del cráneo. No obstante, los cuidados fueron vanos. Por designio del cielo, muy poco tiempo se repuso al lado de Elvira, a la que había llamado la madre para que le cuidase, y después de 3 años de dolorosa enfermedad, durante los cuales la joven no se separó de su lado, dióle su mano cariñosamente y se despidió para siempre. Piaki, que estaba en relaciones comerciales con la casa de este señor, donde había conocido a Elvira, con la cual se había casado hacía más de 2 años, tenía buen cuidado de no pronunciar jamás el nombre delante de ella o de recordarle lo sucedido, porque sabía que su alma sensible y delicada se emocionaba extraordinariamente. El más pequeño motivo, por muy remoto que fuese, que la recordase el tiempo aquel en que el joven sufría y moría por ella, la conmovía hasta hacerla derramar lágrimas, y no había ningún consuelo que pudiese tranquilizarla. Esto la sucedía, estuviese donde estuviese, y sabía por experiencia que era inútil cualquier medio de tranquilizarla, excepto dejarla en la soledad llorar su dolor. Nadie, a excepción de Piaki, conocía el motivo de tan extrañas y frecuentes emociones, ya que nunca, mientras ella vivió, se había escapado una sola palabra de sus labios referente a aquel suceso. Se solía achacar estos sucesos a su excitable sistema nervioso, resultado de una elevada fiebre que la sobrecogió poco después de su boda, con lo cual se daba por terminada toda clase de investigaciones acerca del asunto. Un día Niccolò, en compañía de Xaviera Tartini, con la cual seguía saliendo, no obstante la prohibición del padre y a ocultas de su esposa, con el pretexto de haber sido invitado por un amigo, volvía del carnaval a su casa bien entrada de la noche, con el disfraz de caballero genovés. Sucedió que, como sufriese una pequeña indisposición, el anciano, Elvira en su ausencia de su doncella, tuvo que ir al comedor para buscar un frasco de vinagre. Apenas había abierto la gaveta de la esquina y buscaba su vida sobre el borde de un taburete entre los vasos y garrafas, que Nicolo abrió suavemente la puerta, y con una luz que había colocado en el corredor entró en la sala con su chambergo de pluma, su capa y su espada. Descuidadamente, sin ver a Elvira, fue a abrir la puerta que daba a su dormitorio y notó con extrañeza que estaba cerrada. Entretanto, Elvira, a su espalda, con el frasco y los vasos que llevaba en la mano, como herida por un rayo invisible a la vista de él, caía desplomada al suelo desde lo alto del taburete. Nicolo, pálido del terror, volvióse y quiso asistir a la infortunada,
Pero como el ruido que había hecho forzosamente tenía que atraer al viejo, el temor de ganarse una reprimenda le hizo renunciar a otras consideraciones. Le arrancó con ciega precipitación un manojo de llaves que llevaba al costado, y cuando encontró la suya arrojó el resto a la sala y desapareció. Poco después, Piaki, aunque estaba enfermo, como hubiese saltado de la cama y se hubiese levantado, después de llamar a los sirvientes y sirvientas y apareciesen con luces, entró Nicolo en bata y preguntó qué había sucedido. Y como Elvira, muda de espanto, permaneciese sin habla y excepto él nadie pudiese informar acerca de lo ocurrido, toda esta serie de circunstancias permanecieron en el más oculto secreto. Se trasladó a Elvira, que temblaba por todos sus miembros, a su lecho, donde permaneció durante varios días agitada por una ardiente fiebre, no obstante lo cual, la fuerza de su saludable naturaleza le hizo vencer el accidente y se recuperó totalmente, aunque le quedó una extraña tristeza. Así transcurrió un año, y Constanza, la mujer de Nicolo, dio a luz un niño, y en el espacio de una semana tanto ella como el niño que había nacido murieron. Este suceso muy lamentable, pues era una gran pérdida, la de esta criatura virtuosa y buena, se convirtió en una doble desgracia, pues las dos pasiones de Nicolo, su beatería y su afición a las mujeres, volvieron a abrir las puertas de sus deseos. Pasaba días enteros en las celdas de los monjes carmelitas con el pretexto de buscar consuelo, aunque todos sabían que en vida de su esposa le había demostrado escaso amor y poca fidelidad. Es más, aún no se había enterrado a Constanza cuando la misma noche Elvira, al entrar en su cuarto para hacer los preparativos del entierro, se encontró con una muchacha adornada y pintada a la que reconoció como criada de Xaviera Tartini. En esta ocasión Elvira cerró los ojos, se volvió sin decir palabra y abandonó la habitación. Piaki no se enteró de lo ocurrido, y a Elvira le bastó con arrodillarse, con el corazón encogido ante el cadáver de Constanza que tanto había amado a Nicolo, y llorar. Casualmente sucedió que Piaki, que había estado en la ciudad, al entrar se encontrase a la muchacha, y como notase que algo se traía entre manos, con habilidad y con fuerza le quitó la carta que llevaba. Se dirigió a su cuarto para leerla, y allí vio lo que se había supuesto, que el billete era una ardiente súplica de Nicolo a Xaviera de un nuevo encuentro, al tiempo que le solicitaba hora y lugar de la entrevista. Piaki se sentó y contestó, imitando la letra de Xaviera. Al punto, antes del anochecer, en la iglesia de la Magdalena. Selló el mensaje con un distintivo extraño y lo dejó en la habitación de Nicolo como si fuese de la dama. La argucia tuvo éxito. Nicolo al momento se puso la capa y salió de la casa con total olvido de Constanza, que estaba en el ataúd. Con este motivo, Piaki renunció al suntuoso entierro que tenía preparado para el día siguiente e hizo llevar al cadáver, tal como estaba, por unos portadores a la iglesia de la Magdalena. Y solo con Elvira y algunos parientes le acompañó hasta las bóvedas de la iglesia bajo las cuales quedó depositado. Nicolo, que cubierto con su capa estaba en el pórtico de la iglesia, quedó asombrado al ver la comitiva que le era tan familiar del entierro, y como preguntase al viejo que seguía el ataúd qué significaba aquello y a quién enterraban, éste, con el libro de rezos en la mano, sin levantar la cabeza, le repuso secamente a Xaviera Tartini. Y al instante, el cadáver, como si Nicolo no estuviera presente, fue descubierto, bendecido por todos los presentes y enterrado bajo las bóvedas. Este suceso, que le avergonzó en lo más profundo, despertó en el pecho del infortunado un odio ardiente contra Elvira, pues a ella atribuía la injuria que le había infligido el viejo ante toda la gente. Durante muchos días Piacchi no le dirigió palabra, pero como Nicolo necesitase de su afecto y aprobación, a causa de la herencia de Constanza, se vio obligado una tarde a besar la mano del anciano y con semblante arrepentido a prometerle la ruptura y el alejamiento total de Xaviera. Sin embargo, no estaba dispuesto a guardar la promesa. Por el contrario, se agudizó la antipatía que sentía por él de tal modo que hacía todo lo posible por evitar la presencia del honrado anciano. Al mismo tiempo notó que nunca le había parecido. Elvira nunca le había parecido más hermosa como aquel día en que, para su desgracia, abrió el cuarto en que se encontraba la criada y rápidamente volvió a cerrarlo. El desagrado que encendió sus mejillas de un suave rubor derramó un encanto indefinible sobre su dulce semblante, conmovido por las emociones. Le parecía imposible que a ella, a pesar de tantas tentaciones, no se le ocurriese andar por la senda cuyas flores él había pisoteado, por lo que siempre había sido tratado tan despectivamente. Ardía en deseos de que en el caso de que esto sucediera, hacerle al viejo el mismo servicio que ella le había hecho a él, y no buscaba sino una ocasión de poner en obra su propósito. Un día, precisamente cuando Piaki se encontraba fuera de la casa, pasó por delante del cuarto de Elvira y oyó con asombro que dentro se hablaba.
Agitado por secretas esperanzas, se inclinó sobre la cerradura, aguzando sus oídos y con los ojos puestos en ella. Santo cielo. ¿Qué vio? Allí estaba ella extasiada a los pies de alguien, y aunque no pudo ver a la persona, percibió claramente cómo musitaba con acento de amor una palabra. Colino. Se apoyó con el corazón palpitante en la ventana del pasillo, desde el que sin traicionar su presencia podía observar la entrada del cuarto, y ya esperaba, al oír un rumor del pestillo al descorrerse, poder desenmascarar a la mosquita muerta, cuando he aquí que en vez del desconocido que esperaba vio salir del cuarto a la misma Elvira sin acompañamiento, cuya mirada tranquila e indiferente, que venía de muy lejos, pareció posarse sobre él. Llevaba al brazo un trozo de tela de lino, tejido por ella misma, y después que hubo cerrado la cámara con una llave que llevaba colgada al costado, descendió tranquilamente las escaleras apoyándose en la barandilla. Este disimulo, esta aparente indiferencia, le parecieron el colmo de la frescura y de la perfidia, de modo que apenas hubo desaparecido corrió a buscar una llave semejante, y después de mirar bien por todos los lugares, con mirada temerosa, con mucho sigilo, abrió la puerta de la habitación. Pero cuál fue su asombro cuando lo halló vacío, y no encontró huellas de ser humano en ninguno de los rincones donde miró, a excepción hecha del retrato de tamaño natural de un joven caballero, el cual estaba en una hornacina en la pared, cubierta por una cortina de seda roja e iluminado por una extraña luz. Sin, sin saber por qué, Nicolo se sobrecogió, y una multitud de pensamientos cruzaron por su mente. Sin quitar la vista de los ojos del retrato que le miraban fijamente, pero antes de que se hubiera repuesto y ordenado sus ideas, tuvo miedo de que Elvira le viese y le castigase, de forma que apresuradamente y no poco confuso cerró la puerta y se alejó. Cuanto más pensaba en el extraño suceso, tanto más importante le parecía el retrato que había descubierto, y se hacía más aguda y ardiente la curiosidad de conocer quién fuera, pues como lo hubiese visto de perfil y de rodillas, estaba seguro de que aquel ante quien se prostraba era la figura del caballero de la tela de lino. La intranquilidad que dominaba su ánimo le llevó hacia Xaviera Tartini, a quien relató el extraordinario acontecimiento que acababa de sucederle. Esta, que le apoyaba en su interés por atacar a Elvira, pues era la causante de todos los obstáculos que encontraban en sus relaciones, expresó el deseo de ver el retrato que había en la habitación, pues dado que se vanagloriaba de tener un amplio conocimiento y amistad con todos los nobles italianos, en caso de que aquel de quien se trataba hubiera estado alguna vez en Roma y fuese hombre importante, ella tenía esperanza de haberle conocido. Presentóse en esto la oportunidad de que el matrimonio fuese a visitar a unos parientes y un sábado viajasen. Apenas Nicolo vio el campo libre, se apresuró a ir a casa de Xaviera, y ésta con su hija, una niña que había tenido del cardenal con el pretexto de ver cuadros y bordados, entró en el cuarto de Elvira, cual si fuese una dama extranjera. ¿Cuál sería la sorpresa de Nicolo cuando la pequeña Clara, así se llamaba la niña, al abrirse la cortina, gritó: «Dios mío, señor Nicolo, ¿quién podría ser este sino vos?» Xaviera enmudeció. El retrato, cuanto más se miraba, más grande era el parecido con él, especialmente cuando le venía a la memoria el recuerdo de Nicolo vestido con el traje caballeresco que hacía unos meses había llevado en el carnaval. Nicolo trató de disimular el repentino rubor que se difundió sobre sus mejillas, y dijo mientras besaba a la pequeña: «Es verdad, querida Clara, que él se parece a mí, como tú a aquel que se considera tu padre». Con todo, Xaviera, en cuyo seno se agitaba el sentimiento acerbo de los celos, le lanzó una mirada, y luego dijo mientras se contemplaba en el espejo que era indiferente quién fuese la persona. Se despidió con frialdad y abandonó la habitación. Apenas se hubo alejado Xaviera, Nicolo sintió gran agitación después de esta escena. Recordó con alegría la extraña y viva emoción que le produjo a Elvira la noche aquella de su fantástica aparición. El solo pensamiento de haber despertado la pasión de aquella mujer, que se consideraba como ejemplo de virtud, le halagaba tanto como el deseo de vengarse, y como se le ofreció la ocasión de un solo golpe, de satisfacer sus deseos y su venganza, esperó con impaciencia el retorno de Elvira y la hora en que una mirada de sus ojos coronase su vacilante creencia. En el torbellino en el que se hallaba sumergido, nada le importunaba, a no ser el recuerdo de que Elvira, cuando estaba de rodillas y él la espiaba por el ojo de la cerradura, le había llamado Colino. En el sonido de este nombre poco común, hallaba algo que estremecía dulcemente su corazón, y ante la alternativa de desconfiar de sus ojos o de sus oídos, se inclinaba naturalmente por estos últimos que halagaban vivamente sus últimos deseos. A esto regresó Elvira, después de haber pasado fuera varios días, y como trajese consigo de casa de sus primos a una joven parienta que deseaba ver Roma, tan ocupada estaba en atenderla, que dejó caer una mirada indiferente sobre Nicolo, que amablemente le ayudó a descender del coche.
Varias semanas transcurrieron con desacostumbrada agitación, ocupadas como estaban en atender y festejar a la invitada. Hicieron numerosas visitas y paseos para mostrar lo más interesante, mientras Nicolo, que a causa de los negocios permanecía en el despacho, sin ser invitado a estos viajes por la ciudad, aumentaba su mala disposición respecto a Elvira. Comenzó a pensar de nuevo, con los más amargos y penosos sentimientos, en el desconocido que adoraba a Elvira tan rendidamente, y este sentimiento desgarraba terriblemente su corazón, precisamente la noche tan ansiada en que la joven invitada partió, pues Elvira, en vez de hablar con él, permaneció sentada a la mesa, ocupada con una de sus labores. Sucedió que pocos días después preguntó Piaki por una caja con letras pequeñas de marfil, con las cuales Nicolo en su niñez había aprendido a leer, y que el viejo, como ya nadie las necesitase, se le había ocurrido regalárselas a un niño de la vecindad. La sirvienta, a la que le encargó buscarla en otros viejos trastos, solamente pudo encontrar 6 letras que formaban el nombre de Nicolo, probablemente porque habían descuidado las otras, al no tener relación con el nombre del chiquillo. Sea por lo que fuera, se habían perdido, como Nicolo cogiese las letras que yacían esparcidas al azar sobre la mesa desde hacía varios días y distraídamente apoyado el codo en el tablero, surcada su mente de tristes pensamientos, se pusiese a combinar las letras, casualmente quedó sorprendido como en su vida lo había estado ante la combinación que daba por resultado el nombre de Colino. Nicolo, que ignoraba esta particularidad de logogrifo de su nombre, volvió a concebir delirantes esperanzas y lanzó una tímida e incierta mirada hacia Elvira. La concordancia que encontró entre ambas palabras ordenadas le pareció más que una simple casualidad, y en su interior consideró con alegría contenida el alcance de tan sorprendente descubrimiento, de modo que permaneció obstinado después de retirar las manos de la mesa con el corazón palpitante, en espera del momento en que Elvira viese el nombre que estaba a la vista. El estado de ansiedad en el que se encontraba no le engañó lo más mínimo, pues apenas Elvira en un momento de descanso percibió la colocación de las letras que cándidamente, como distraída, se acercó para verlas, pues era un poco corta de vista, y poco después posó su mirada extraña y angustiada sobre el semblante de Nicolo, que se mostraba con aparente indiferencia, tras lo cual volvió a tomar su labor, dando muestras de un dolor indescriptible y no creyéndose observada, derramó lágrima tras lágrima en su regazo mientras un suave rubor encendía su rostro. A Nicolo, que observaba todas estas emociones íntimas sin dar muestra de percatarse, no le quedó la duda de que en esta combinación de las letras se escondía su propio nombre. Vio cómo ella volvía a esparcir las letras y sus frenéticas esperanzas llegaron al colmo, cuando ella se levantó, abandonando la labor, y fue a encerrarse en su cuarto. Ya iba a levantarse para seguirla cuando entró Piaqui, y al preguntar a una doncella dónde se encontraba Elvira, recibió la respuesta de que no se hallaba bien y que estaba en el lecho. Piaki, sin mostrar gran desasosiego, se encaminó hacia allí para ver qué hacía, y como volviese después de un cuarto de hora con la noticia de que ella no acudiría a la mesa sin decir una palabra más, Nicolo creyó haber encontrado la clave de todos los enigmáticos acontecimientos que hasta ahora había presenciado. A la mañana siguiente, como en su infame alegría lo único que le interesase del descubrimiento fuese sacar el mayor provecho a su favor, recibió un billete de Xavier en el que le pedía urgentemente reunirse con él, pues tenía que decirle algo respecto a Elvira de gran interés. Xaviera estaba, gracias a su amistad con el obispo, en estrecha relación con los monjes del convento carmelita, y como su madre acudía a este convento a confesarse, Nicolo no dudó un momento que iba a recibir noticias que confirmasen sus perversas esperanzas. Pero cómo se derrumbaron sus ilusiones cuando Xaviera, después de un extraño y malicioso recibimiento, le atrajo hacia sí en el diván donde se encontraban y sonriéndole le dijo que el objeto del amor de Elvira hacía ya más de 12 años que yacía muerto en la tumba. Aloysius, marqués de Montferrat, al cual un tío suyo en París, con el cual se educaba, le había dado el sobrenombre de Colin, más tarde transformado en el italiano Collino. Era el original de retrato que estaba en la hornacina que, tras la cortina de seda roja, había descubierto en el cuarto de Elvira. Es decir, el joven caballero que él había salvado del fuego en su infancia de modo tan caballeresco y que murió a consecuencia de las heridas recibidas. A esto añadió que no hiciese uso de este secreto que le había sido confiado en el monasterio de los Carmelitas, en la más absoluta reserva, por una persona que tampoco tenía derecho a hacer uso de él. Nicolo, mientras un color se le iba y otro se le vería, aseguró que no temiese nada, e incapaz de ocultar a las miradas burlonas de Xaviera la turbación en que le habían puesto estos descubrimientos, fingió tener un negocio que le exigía su presencia, y con una desagradable mueca del labio superior tomó el sombrero, dijo adiós y fuese. La vergüenza,
La lujuria y la rabia se unieron para hacer estallar la espantosa acción que estaba gestándose en su interior. Bien sabía que el alma pura de Elvira solo podía abordarse mediante el engaño, de modo que apenas Piakir dejó el campo libre, pues tuvo que ausentarse por unos días, hizo todos los preparativos para poner en práctica el satánico plan que había proyectado. Se procuró el mismo traje que había usado hacía unos meses, la noche aquella del carnaval, cuando volvía a escondidas a la casa, y con el cual apareció ante Elvira, y vestido con la capa, el jubón y el chambergo de pluma, a la manera genovesa, tal como el del retrato, se deslizó en la cámara de Elvira, poco antes de la hora de acostarse. Colgó el velo negro sobre el retrato de la hornacina, y esperó con un bastoncito en la mano, justo igual en la posición en que estaba pintado el joven Patricio, objeto de la adoración de Elvira. Muy agudamente, su infame pasión le había hecho acertar, pues apenas entró Elvira y se desvistió según su costumbre y corrió la cortina de seda que cubría la hornacina, al verle exclamó «Colino, amado mío», y cayó desmayada sobre el entarimado de la habitación. Nicolo salió de la hornacina, permaneció un instante sumido en la contemplación de sus encantos y miró su dulce semblante repentinamente pálido por el beso de la muerte. La levantó del suelo en sus brazos, pues no había tiempo que perder, al tiempo que arrancaba el velo negro que cubría el retrato y la depositó en un rincón del cuarto sobre su lecho. Hecho esto, se apresuró a cerrar la puerta con pestillo, aunque comprobó que ella ya lo había cerrado, y convencido de que cuando volviera en sí no opondría resistencia a esta fantástica y sobrenatural aparición, dirigióse al lecho y la cubrió de ardientes besos, el seno y sus labios para despertarla. Pero Némesis, que seguía los talones del criminal, quiso que Piaki, al cual creía el desgraciado muy lejos, se presentase de improviso en la vivienda, justo en aquel momento, y calladamente, pues pensaba que Elvira estuviese dormida, se deslizó por el pasillo y, como siempre llevaba la llave consigo, entró repentinamente en el cuarto sin hacer el menor ruido. Nicolo se puso de pie como fulminado por un rayo. Se arrojó a los pies del anciano, pues no podía encubrir su desvergonzada acción, y le pidió perdón, asegurándole no volver a poner más la vista en su esposa. Al punto estaba inclinado el anciano a perdonarle, dispuesto a echar tierra al asunto, cuando, mudo al escuchar unas palabras de Elvira que rodeaba de sus brazos, lanzó una mirada espantosa al desgraciado. Descorrió la cortina del lecho, arrancó el látigo de la pared y abrió la puerta mostrándole el camino que inmediatamente debía seguir. Pero este, un verdadero tartufo, al ver que por este procedimiento no lograba nada, rápidamente se puso de pie exclamando que era él quien debería desalojar la casa, pues él tenía documentos en regla que le acreditaban como poseedor y estaba dispuesto a ejercitar su derecho, fuese contra quien fuese. Piaki apenas podía creer lo que oía. Desarmado por esta inaudita insolencia, dejó el látigo, cogió su sombrero y su bastón, y al instante se dirigió a un jurista amigo, el doctor Valerio. Llamó a la sirvienta que le abrió y apenas hubo llegado a su cuarto cayó sin conocimiento sobre la cama, sin haber pronunciado palabra. El doctor, que más tarde alojó en su casa tanto a él como a Elvira, se apresuró a la mañana siguiente a anular la estipulación que tantas prerrogativas concedía el endemoniado, malvado, y mientras Piaki apelaba todos los medios para volver a lograr todas las posesiones que le pertenecían y que le había cedido a Nicolo, el joven volaba con la escritura de todas sus pertenencias hacia sus amigos, los monjes carmelitas, para pedirles que le protegiesen contra los ataques del anciano loco. En resumidas cuentas, como afirmase querer contraer matrimonio con Chavira, de la cual quería librarse el obispo, triunfó la malicia, y mediante la influencia del obispo logró que el gobierno diese un decreto que ordenaba dejasen en paz a Nicolo en su posesión de su riqueza. Piaque había enterrado a la infortunada Elvira, que como consecuencia de una elevada fiebre que la sobrecogió con motivo del suceso, le había causado la muerte. Excitado por este doble dolor, se dirigió a su casa con el decreto en el bolsillo, y con la fuerza que da la rabia, derribó a Nicolo, débil por naturaleza, y le estampó el cráneo contra la pared. La gente que estaba en la casa no se dio cuenta hasta después que el hecho hubo sucedido, y solo vieron que tenía a Nicolo entre las rodillas y le metía el decreto en la boca hasta ahogarle. Hecho esto, se levantó, depuso todas sus armas, fue puesto en prisión, arrojado, juzgado con suma severidad, siendo condenado a muerte. Es norma de la Iglesia que ningún condenado puede morir sin haber recibido antes la absoluta unción. Piaki, aunque estaba condenado, se negó obstinadamente a recibir la absolución. No obstante, todos los esfuerzos que se hicieron por medio de la religión de hacerle sentir lo condenable de su acción, tenían esperanza de que a la vista de la muerte se despertase su arrepentimiento, así que le condujeron al cadalso.
Allí estaba un sacerdote que, alegando el juicio final, le describió todos los horrores del infierno en que se iba a sumir su alma. Por otra parte, otro sacerdote le ofrecía el cuerpo del Señor, el santo remedio de la salvación, y le alababa la morada de la eterna paz. ¿Quieres recibir la gracia de la salvación? Le preguntaron ambos. ¿Quieres recibir la comunión? No, respondió Piaqui. ¿Por qué? No quiero santificarme. Quiero descender a lo más profundo del infierno. Quiero volver a encontrar a Nicolo, que no estará en el cielo, y descargar toda mi rabia sobre él, pues aquí no he podido hacerlo más que a medias. Después de lo cual subió la escalera y exigió al verdugo que ejecutase su tarea. Un instante después, obligados a interrumpir la ceremonia, volvían a conducir al desgraciado, al que protegía la ley, a la prisión. 3 días después, volvía a probarse lo mismo, siempre con semejante éxito. Como al tercer día tuviese que volver a descender las escaleras sin haber sido atado a la horca, levantó las manos en alto, con gesto furioso, maldiciendo la ley que no le permitía ir al infierno. Luego se encomendó a todos los demonios y les pidió que vinieran a buscarle, jurando que era su deseo ser colgado y condenado, y aseguraba que ahogaría al primer padre que se le pusiese delante, solo con el fin de bajar al infierno y habérselas con Nicolo. Como se le anunciase al Papa lo que sucedía, éste dio orden de colgarle sin absolución. Ningún sacerdote le acompañó, y se le colgó en el más absoluto silencio, en la plaza del pueblo.